Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan en México y el mundo. Estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Esto es Voces del Corazón. Continuamos con una retransmisión del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar. Esta noche leímos el relato en donde David adulteró con la esposa de Urías. He atendido muchas personas para el consejo espiritual. Diácono, ¿usted conoce el relato en donde David adulteró con la esposa de Urías? Ah, sí, pastor, yo sé, me dicen. Anciano, ¿usted acaso sabe el relato en donde David adulteró con la esposa de Urías? Claro que sí, pastor, yo lo sé. Creo que esa historia sale en Segundas de Samuel. Cuando yo me encontré con el diácono, el anciano y el pastor, yo les pregunté si sabían el relato del adulterio de David con la esposa de Urías, y ellos me respondían generalmente que sí. Casi todas las personas lo saben. Otra vez yo les pregunté, pastor, entonces, ¿usted sabe cómo David fue perdonado por el adulterio que cometió con Betsabé? Pues, ¿se habrá arrepentido para recibir el perdón del pecado? Creo que sí, me comentan. Algunas personas dicen, creo que él lloraba demasiado, por eso recibió el perdón. Vamos a leer en Salmos capítulo 6, versículo 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. No era que David llorara por la aflicción de haber adulterado con Betsabé, sino que él regaba su cama con lágrimas por causa de sus enemigos. Pero lamentablemente la gente entiende mal, creyendo que los pecados de David fueron perdonados por su gran llanto. Hay una letra de un himno que dice, aunque llore, no podré. Creo que ellos no han cantado ese himno. El pecado no puede ser perdonado nada más por llorar. En Segundas de Samuel sale el relato del adulterio de David con Betsabé, y la razón por el que está escrito la palabra de Dios es ¿cómo podrá ser perdonado todo nuestro pecado? Dios quería enseñarnos su voluntad. Si Dios solamente nos contara sobre el perdón del pecado, el hombre no podría comprender. Por eso, a través de Segundas de Samuel en el capítulo 11, detalladamente, Dios nos habla desde la etapa de cómo David pecó hasta la etapa de cómo podría ser perdonado. Claramente está escrito. Tristemente, los ojos del hombre están tapados. La gente sabe bien sobre el adulterio de David, pero no sabe bien sobre cómo fue perdonado ese pecado. Yo quisiera contarles un cuento. Hace muchos años, hubo dos monjes budistas que salieron del templo y entraron al pueblo para pedir una ofrenda. Yendo por el camino, encontraron una quebrada. Hoy en día hay puentes en todos los ríos y quebradas, pero en esa época ellos tenían que doblar sus pantalones para poder cruzarla. Esa quebrada tenía corrientes de agua muy fuertes, y ellos, al llegar a la orilla, se encontraron con una muchacha bien presentada que también quería cruzar. Los dos monjes doblaron sus pantalones y comenzaron a cruzar la quebrada. De repente, un monje volteó su rostro y le preguntó a ella, «Señorita, ¿quiere pasar la quebrada?» «¡Qué pena, señores! Sí, yo quiero cruzar la quebrada», le contestó la señorita. «Súbase sobre mi espalda, quiero colaborarle», le dijo el budista. Esa época era diferente a la de ahora. Cuando un niño tenía 7 años, debía sentarse aparte. Como él era un monje, ¿cómo podría subirse a la espalda de él esa muchacha? Por ningún motivo. Pero si acaso se subía a la espalda, entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Tampoco podría estar de pie todo el día. Por eso, al principio, ella estaba indecisa, pero luego tomó la determinación y subió a la espalda del monje.
Qué pena con usted, pero no hay otra manera de cruzar, le decía la muchacha. Al final, ese monje la llevó en su espalda y cruzó la quebrada. Y aunque la corriente del agua era muy fuerte, al final la dejó al otro lado del río. Señorita, que le vaya bien, hasta luego. Gracias, señor, hasta luego. Ella se fue primero y luego los dos monjes caminaron por otra ruta para recibir la ofrenda. El monje que había llevado a la señorita caminaba adelante y el otro atrás, e iban conversando. «Hey, amigo», dijo uno, «yo creía que usted era un hombre sincero con el budismo, pero ¿por qué usted tenía una doble intención aceptando a esa muchacha en su corazón? ¿Usted esperaba que ella aceptara cruzar de esa manera?» El compañero le reclamaba, pero el otro monje no le contestaba ni una sola palabra, solamente caminaba. Después de haber pasado un largo tiempo, el monje que caminaba atrás volvió a decirle, «Hey, compañero, si la gente de la aldea nos hubiera visto, ¿qué nos hubieran dicho? Ah, todos los monjecitos así, con las mujeres en su espalda, ¿no nos señalarían de esa forma?» Aquel monje escuchó, pero no le respondió nada. Nuevamente, al ir caminando, el monje que iba atrás le reclamaba, «Amigo, si el líder del templo supiera eso, ¿cree usted que él nos dejaría en paz? ¿No nos castigaría? De verdad, desde el principio usted no ha mostrado interés en el budismo. Además, siempre ha tenido una doble intención, siendo lujurioso, y su único interés son las mujeres, yo lo sé claramente». De repente, el monje que caminaba adelante paró y volteó su rostro mirando hacia atrás, y el otro monje se estremeció. «Amigo, después de pasar esa quebrada, yo dejé a esa muchacha en la loma, pero usted todavía no ha podido alejarla de su corazón, ¿cierto?» El otro monje contestó, «Usted tiene razón». Ese monje, cuando escuchó esa exhortación, no pudo volver a decirle nada. Amados, el problema no era que el monje hubiera llevado a esa muchacha en su espalda, sino que el otro monje todavía la guardaba en su corazón. Igualmente, si sus pecados no han sido resueltos dentro de su corazón, aún pertenecemos en él. Por eso, cada madrugada la gente ora llorando, «Oh Dios, perdona mis pecados». Pero si recibiesen la fe que emblanquece como la nieve todo su pecado, ya no sería más problema. Sin embargo, sigue orando y participando en el culto, pero aún así sus pecados continúan en su corazón. Así, ¿cómo puede Jesús morar en sus corazones? ¿Cómo puede dentro de esos corazones trabajar el Dios vivo? Esta noche, Dios quiere quedarse en sus corazones, como si ustedes fueran el templo de Dios. Él quiere solucionar todos sus problemas, quiere crear la paz, el gozo, la fe y el amor en el corazón de ustedes. Pero en nosotros no es que Dios no esté, sino que el pecado todavía permanece y sigue quedando el pensamiento malvado. Por sus pecados, Dios no puede entrar en su corazón, y como Dios no está en usted, le surgen muchos pensamientos pecaminosos, viles, lujuriosos, mentirosos, que lo oprimen hasta el límite y lo único que logran es estallar y pecar desmedidamente. Pero después de pecar se sentirá muy avergonzado y con mucho miedo de que otras personas se enteren, perdiendo al final la autoestima. Amados, Dios quiere ser un Dios verdadero en el corazón de ustedes. Él quiere rechazar su desconfianza, su angustia, después de establecer la fe, el gozo y la esperanza. Dios desea que ustedes vivan con gozo, con fe y con amor. Él quiere que ustedes lo alaben. Por eso en la Biblia está escrito detalladamente sobre este camino. Pero Satanás venda nuestros ojos para que cuando nosotros leamos, pensemos en otras cosas. Amados, yo anhelo que todos ustedes escuchen una vez más el sermón de esta campaña. Por eso es que nosotros vendemos cada cassette por $1. Y en el caso de que algunas personas no tengan dinero, se lo ofreceremos. A través de esta campaña, ustedes necesitan recibir el perdón del pecado y lograr una nueva vida. Si ustedes escuchan con atención el sermón, creerán que es suficiente, pero la verdad no es así. En el sermón, cuando yo comparto sobre el pueblo leproso, Satanás
arrastra su pensamiento para que usted piense: ah, sí es cierto, mi primo estaba muy afligido por haber tenido lepra, y mientras tanto, pierde 20 minutos pensando en eso, y cuando se da cuenta, el sermón ya terminó. Cuando yo comparto sobre el relato del adulterio de David, de repente la gente piensa: ah, el cuñado de mi amiga Fátima fue infiel, perdió sus pertenencias, se divorció. Mientras piensan en eso, no pueden escuchar el sermón. Satanás trabaja fuertemente para que ustedes no escuchen la palabra de Dios. Los hermanos de la congregación, cuando escuchan el sermón del domingo, se sorprenden y dicen: ah, el pastor había predicado sobre eso. Durante esta campaña, quiero predicarles insistiendo en que Cristo ha emblanquecido como la nieve todos los pecados de las personas que han nacido de nuevo. Pero lamentablemente, ustedes olvidan las palabras, de repente tienen pensamientos inconexos, tienen sueño, por eso pierden el hilo del sermón y no pueden concentrarse. Por ejemplo, los alumnos de la secundaria del colegio cuando presentan los exámenes. ¿Todos sacan 100 puntos? No. Algunos sacan 70, otros 50, otros 40. Cuando los muchachos están en la época más activa de su mente, apenas ganan esa nota. En el caso de ustedes, después de haber pasado mucho tiempo de graduarse, aunque escuchen el sermón, no podrán recibirlo todo. Algunas partes quedarán aisladas. Cuando se interrumpe el sermón, no se puede comprender nada de ahí en adelante. Esta noche estamos compartiendo sobre el adulterio de David. Él vivía fielmente, pero un día se enorgulleció. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice: al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, ¿cuál era la razón por la que se había levantado tarde? Hay muchos pastores de nuestra misión que se levantan a las 4 de la mañana y durante el día, después de desayunar, deben atender muchas llamadas de los miembros de la iglesia. Tienen dificultades por las cuales orar. El mejor tiempo es la madrugada, aunque al levantarse muy de mañana luchan algunos minutos contra el sueño. Pero esto pasa mientras comienzan a leer la Biblia y orar a Dios encontrándose con Él. David se levantó en la tarde. Creo que el día anterior estaba con sus siervos, tomando, disfrutando, bailando, trasnochando, solo por diversión. Por eso se levantó en la tarde, ¿no es cierto? Aquel tiempo era un periodo de plena guerra, pero David se corrompió. Su corazón se había vuelto muy flojo. Si el rey se levantó en la tarde, habría mucho trabajo, ¿no es cierto? Él necesitaba tomar decisiones, ordenar algunas cosas, solucionar algunos sucesos, etc. Pero en vez de trabajar y preguntar ¿dónde están los asuntos para aprobar? Tráiganmelos rápido, por favor. Él caminaba vagamente en la terraza del palacio real. En ese momento, Satanás encontró la oportunidad y pensó: ahora. En aquel momento el corazón de David estaba muy flojo, muy lejos de Dios. Entonces, Satanás aprovechó la oportunidad para mostrarle una mujer delante de sus ojos. Desde la terraza, cuando David miraba, al otro lado de su casa había una mujer que se estaba bañando. Antiguamente las judías, después de terminar el periodo mensual de las mujeres, tenían que bañarse a la puesta del sol. Creo que en aquel momento no había un baño como los de ahora. Muy posiblemente después de cerrar la puerta, al lado de la pared, ella estaba bañándose. Cuando David la miró desde la terraza, la observó atentamente y mientras la miraba pensaba: ¡qué mujer tan linda! Si él hubiese tenido un siervo correcto, habría escuchado un consejo verdadero como: Rey, piense en su dignidad. Por favor, dé vuelta su rostro. ¿Por qué está usted mirando a esa señora que se está bañando? Su actitud no parece la de un rey. Voltee su rostro, por favor. Posiblemente, al lado del rey, había unos adúlteros que le dirían: ¿qué le parece, rey? Se ve muy hermosa, ¿no? ¿Usted quiere que la traigamos? Cuando David se alejó de Dios, él tomaba licor, se levantaba tarde, se volvió corrompido. Después se acostó con Betsabé y luego quedó embarazada. Cuando él escuchó la noticia de que ella estaba encinta, se dio cuenta de que ella era esposa de su subalterno. Era un pecado grave que él hubiera adulterado con la esposa de Urías. Por eso el rey llamó desde el campo de batalla al marido de ella para que viniera. «Bienvenido, siervo»,
vaya a su casa y descanse cómodamente. David quería engañar a Urías para que él pasara una noche con su esposa y después de unos años, al terminar la guerra, cuando Urías regresara, viera ese niño y creyera que era de él. Pero Urías no quiso ir a su casa y dijo: en este momento estamos en plena guerra. Otros generales están en el campo de batalla. ¿Cómo podré regresar solo a mi casa? Yo no puedo hacer esto. David al día siguiente lo invitó para que tomara licor, se emborrachara y luego enviarle a su casa. Pero él no regresó a su hogar. Por eso, David planeó que él muriera en el campo de batalla. Él mató al marido de ella. Cometió un gran pecado. Esa es la historia del pecado de David. El profeta Natán fue enviado por Dios y al llegar David lo exhortó. Después de escuchar la exhortación de Natán, David confesó: pequé contra Jehová. El profeta Natán le respondió: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12, en el versículo número 13. Cuando David confesó que había pecado contra Jehová, el profeta Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo pequé contra Jehová. Dios redimió todo tu pecado. Es demasiado fácil hablar de esa forma. Yo pequé contra Jehová. Jehová redimió tu pecado. Si usted leyera otros pasajes de la Biblia, podría darse cuenta que están conectados con esta enseñanza, en donde está escrito detalladamente cómo fueron perdonados los pecados. Si ustedes quieren saber exactamente cómo pueden ser perdonados del pecado, tienen que buscar un pasaje más. Este es Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, del versículo 1 al versículo 13 dice: Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amados, en este salmo hay un contenido muy importante de cómo David recibió el perdón del pecado después de haber adulterado con Betsabé, y de cómo mató al esposo de ella en el campo de batalla para esconder su pecado. David adulteró con la esposa de un subalterno, y luego mató cometiendo un pecado terrible. Pero en la Biblia aparece claramente que él recibió el perdón del pecado. Amados, creo que todos ustedes en algún momento han pecado. Tal vez algunos han mentido, han adulterado, robado. Aunque ustedes hayan cometido todo este tipo de pecados y maldades, si su corazón camina en la misma ruta que el de David, quien recibió el perdón del pecado después de haber adulterado con Betsabé, ustedes también recibirán esa misma salvación. ¿Me hago entender? Por favor, esta noche despójense de su dignidad, preséntense delante de Dios, no delante del pastor Oxupark, no, por su alma, por su espíritu. ¿Me hago entender? ¿Están de acuerdo? Amén. Por favor, deben presentarse delante de Dios. Amados, ustedes no deben escuchar esto como una teoría, sino participar desde su corazón. Allí encontrarán una gran diferencia. Después de haber recibido el perdón del pecado,
Estoy muy agradecido. Por eso les comparto cuál es el camino para recibir la salvación. Pero no quiero que escuchen esto como si fuera una teoría, sino que se realice esta bendición en sus corazones. Si ustedes han adulterado y asesinado como David lo hizo, significa que al igual que él, ustedes podrán recibir el perdón del pecado. La razón por la que Dios escribió estas palabras es porque aunque ustedes hayan pecado, Dios quiere perdonarlos así como lo hizo con David. Si ustedes conocen exactamente la palabra de Dios y creen, podrán ser limpios todos sus pecados, al igual que los pecados de David. En Romanos capítulo 4, del versículo 6 al versículo 8, menciona sobre David esto: como también David habla de la bienaventura del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Aunque ustedes han cometido pecados, en esta noche Dios desea con todo su corazón que ustedes puedan reconocer que el Señor no inculpa el pecado. La condenación de mis pecados fueron cubiertos. Todos mis pecados fueron limpios y ya no soy pecador. Desde este momento en su corazón habrá un eco, desde su interior saldrá una voz que dice: Dios, gracias, todos mis pecados fueron limpios. ¡Aleluya! ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Ustedes también quieren, ¿es cierto? Gracias a Dios. Vamos a ver Salmos capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David menciona en ese versículo que cuando Dios perdonó sus pecados, no lo hizo por su oración, ni por su ayuno, ni por su fidelidad, sino por la misericordia y por el amor del Señor hacia él. El versículo 2 y versículo 3 dicen: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El versículo 4 dice claramente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este pasaje nos habla de cómo fue perdonado el pecado de David, cómo el corazón de él fue limpio como la nieve, cómo se volvió justo. ¿Me hago entender? El versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amados, este versículo es importante. Esta vez estoy compartiendo sobre el arrepentimiento verdadero. Mucha gente dice que ya se ha arrepentido, pero cuando observamos la Biblia, el arrepentimiento debe ser la conexión al perdón del pecado. Y estas personas todavía tienen el pecado en su corazón. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es confesar: mentí, robé, adulteré, asesiné, sino reconocer: soy la semilla de la maldad. Es importante que usted reconozca que robó, adulteró, mató, pero es más importante que usted reconozca que en su interior existe la naturaleza del pecado y por eso va a pecar. Con ese tema, esta semana estamos compartiendo. Pedro, cuando se arrepintió, reconoció que era un pecador inmundo, pero en el caso de Judas Iscariote, él se arrepintió solo por haber vendido a Jesús, pero no se negó a sí mismo. Por eso, según su pensamiento, se mató. David dijo: yo no solamente adulteré y asesiné, sino que desde mi nacimiento he estado en maldad. Mi madre me engendró en maldad. Mí mismo fue formado en maldad. No solamente he hecho algunas perversidades, sino que todo mí mismo es una aglomeración de maldad. Cuando David reconoció esto delante de Dios, le encomendó su sí mismo totalmente al Señor y oró para que Dios le diera su gracia y su misericordia. Ya vamos a continuar. Leamos juntos el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir esto? Amados, este es un versículo muy importante. El hisopo es una hierba que nace sobre los muros. Es una hierba muy menospreciada. La gente ni siquiera la tiene en cuenta. ¿Qué significa? Purifícame con un hisopo. Amigos de Jerusalem Radio, hemos llegado al final de una emisión más de Voces del Corazón con el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxo Park. Recuerden que si ustedes tienen una pregunta, alguna duda o sugerencia, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestro correo electrónico que es info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera pueden visitar la página www.misionbuenasnuevas.org, donde podrán conocer las diferentes actividades, los diferentes proyectos y cómo trabajamos aquí en la Misión Buenas Nuevas, aquí en México y en los más de 90 países del mundo. Mi nombre es Fernando Chagoyán y que tengan un excelente día. Jerusalem Radio presentó el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxo Park con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalem Radio, siempre contigo.